Continuamos. Ya. Gracias. A ver, hayamos comentado entonces que el usar anticuerpos no nos confirma el diagnóstico de VIH hasta después de los 18 meses de vida. Por lo tanto, si no tenemos la capacidad para hacer cultivo para VIH o reacción en cadena de polimerasa, lo único que podemos decir de ese paciente es que es un paciente VIH expuesto hasta después de los 18 meses de vida. ¿De acuerdo? ¿Ah? Normalmente yo puedo tener pacientes que tengan VIH y el problema del VIH básicamente es linfocitos TCD4, ¿de acuerdo? Pero existen otras alteraciones inmunológicas, deficiencias inmunológicas congénitas, ¿ya? En donde el problema no es linfocitos TCD4, sino la deficiencia es de anticuerpos, ¿ya? Puede haber deficiencia de IgG1, puede ser deficiencia de otro tipo de inmunoglobulinas. Entonces, en esos casos, yo puedo tener VIH y si encima tengo ese problema, no voy a tener anticuerpos o voy a tener poca cantidad de anticuerpos. Entonces, eso no me garantiza que ese paciente no tenga diagnóstico, ¿no? Ok, entonces yo puedo tener VIH como diagnóstico con 2 test virológicos positivos en 2 muestras de sangre separadas. Reacción en cadena de polimerasa o cultivo de VIH. ¿Ya? En general, se descarta el diagnóstico de VIH cuando un primer test lo tomo después del primer mes de vida y el segundo tomado después de los 4 meses. O tengo más de 2 serologías IgG negativas después de los 6 meses. Clave C. (24) ¿Cuál es la característica distintiva de la inmunosupresión originada por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana? Agotamiento progresivo del subgrupo de linfocitos CD4 positivo. ¿De acuerdo? Clave D. Acordarse que los linfocitos T tienen 2 grandes grupos, ¿no? Los CD4 y los CD8. Los CD8 tienen más que ver con lo que es citotoxicidad, ¿de acuerdo? Son linfocitos que atacan células por citotoxicidad, virus, por ejemplo. En cambio, los linfocitos TCD4 lo que generan es una respuesta de memoria, ¿de acuerdo? Estos linfocitos TCD4 casi siempre van a estimular la formación de anticuerpos a través de interleuquinas y la formación de interleuquina 2 que prolifera el linfocito TCD4, lo hace maduro y lo hace de memoria para que cada vez que haya nuevamente ese antígeno, él pueda formar estímulos a linfocitos B para que se formen en células plasmáticas y generen anticuerpos. ¿De acuerdo? El linfocito TCD4 es el principal motor de la respuesta inmune de nuestro organismo. ¿No? 25. Son enfermedades pulmonares frecuentes en niños con SIDA. Todas, ¿no? Acordarse que ahora, más que SIDA, estamos hablando de estadios de VIH, ¿no? Estadios de VIH que pueden ser, o categorías, N o no o asintomáticos, ¿no? Y estadios A, B y C, ¿ya? Y los niveles de CD4 también. ¿Cuál sería la alternativa falsa? B, ¿no? La relación mujer-infección con 10:1. Acordarse que en niños, la prevalencia de VIH en niños es básicamente por infección vertical, ¿no? Y mucho más frecuente en África. Y de la prevalencia de infección vertical, la más frecuente es intraparto, 50-70%. En intraútero solamente hay 30-50%. Ojo que
El VIH sí se transmite por leche materna. Existe riesgo de transmisión del virus por lactancia materna. Por lo tanto, la lactancia materna está contraindicada en pacientes que tienen VIH. El único lugar donde la OMS recomienda riesgo-beneficio de dar leche materna a sabiendas que es un factor de riesgo es en el África subsahariana, ¿no? Por la alta mortalidad producida por desnutrición. Clave. Quimioprofilaxis. Ok, a ver, acá hay una pregunta. En la pregunta 26, la sensibilidad de la PCR es baja. Es verdad, o sea, cuando nosotros tenemos PCR, lo que lo buscamos no es sensibilidad, porque lo que nosotros buscamos es en un paciente con alto riesgo de infección VIH, madre VIH, que ya sabemos que ha tenido riesgo de transmisión, en esos pacientes con bastante probabilidad de esa muestra ver especificidad. Lo que nosotros necesitamos es especificidad, ¿no? 27, quimioprofilaxis. ¿Dónde? ¿Dónde dice sensibilidad? ¿En la célula 26? Ok, en realidad tiene razón. Lo que quería decir es el PCR tiene alta especificidad. ¿Ya? Continuamos. Quimioprofilaxis para VIH en recién nacidos. Quedamos como... A ver, voy a asumir que no han dicho nada, ¿ya? A ver, quimioprofilaxis para VIH en recién nacidos. Clave. ¿Qué es lo que damos normalmente para profilaxis? Sidobudina. ¿Solo eso? También podemos dar nevirapina. La clave es características que deben cumplir los retrovirales en niños. Marque la verdadera. Eso es sencillo, ¿no? Como en todo fármaco que se da en niños, uno debe saber el sabor, ya la concentración, y mientras menos se tome, mejor. Clave E. Existen varias estrategias para la adherencia a la terapia antirretroviral, ¿no? Entre ellas está la educación y visitas domiciliarias, uso de recordatorios para medicación, personalización del tratamiento, soporte comunitario y social. Ahora, acá me están poniendo la lógica, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo O con acento, ¿no? Porque O con acento ya es excluyente. O sin acento son las dos, ¿no? Se me pone ya muy exquisito, pero ya. ¿Ah? No, la lógica no tiene números. De negar a todos. Ya. Ya. Inteligente. Ya. Ya, ok. En relación, me está metiendo mucha chacota, de verdad, vamos a... Ya. En relación con la transmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia humana, a partir de una madre afecta del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cuál es la respuesta falsa? ¿Clave?
¿Puede existir transmisión vertical antes, durante o después del parto? Sí, ¿no? Lo más frecuente es durante el parto, ¿no? ¿El porcentaje más alto de niños infectados por VIH adquiere el virus durante el parto? Sí. ¿La terapia prenatal, intraparto y postnatal con sidobudina ha disminuido la tasa de transmisión en el mundo desarrollado hasta menos del 8%? Sí. ¿Cuánto era antes de la quimioprofilaxis? 40%. ¿No se ha detectado virus VIH en la leche de madres infectadas? Falso. Clave D. Okay, algo que nos puede ayudar a definir si es intraútero o es intraparto es el diagnóstico. Si las pruebas virológicas, PCR o cultivo, son positivas en las primeras 48 horas de vida, entonces lo más probable es que la infección haya sido intrauterina. En cambio, si las pruebas diagnósticas son negativas dentro de las primeras 48 horas de vida, pero son positivas tras una semana de vida, lo más probable es que haya sido intraparto. Y eso es importante porque el curso más agresivo es intrauterino. El intraparto tiene un curso menos agresivo. El intraparto es la causa principal de infección. ¿Ya? En estudios prospectivos de 271 niños infectados por VIH, 38% tuvieron test positivos a las 48 horas, 93% a los 14 días y 96% a las 4 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una buena sensibilidad a pesar de todo, pero una especificidad de 100%. ¿Ah? Cuando yo tengo dos gemelares, y eso sí es importante, y hay un parto abdominal, el primero es el que va a estar en contacto con la sangre materna más tiempo. Entonces, por lo tanto, el primero tiene más riesgo de contraer VIH. El segundo tiene menos riesgo. ¿Cuáles son los factores asociados a transmisión vertical? Primero, carga viral materna, ¿no? Es mucho más frecuente mientras más alta sea la carga viral. El targa, durante el embarazo y la etapa perinatal, previene la transmisión vertical. Factores virales del hospedero y del virus, ¿no? A veces hay pacientes que no tienen el receptor para el virus y no hacen la infección. La cesárea, la ruptura prematura de membranas aumenta el riesgo, la prematuridad aumenta el riesgo, el posparto por leche materna aumenta el riesgo. Cuando estamos hablando entre el primero y el segundo, ¿no es cierto? Entre el primero y el segundo, o sea, teóricamente, entre los dos niños que nacen por cesárea, el primer niño es el que tiene más es factor de riesgo. Pero si yo lo comparo con parto vaginal, no. ¿No? Muy bien, clave D, ¿no? El agente etiológico que más frecuentemente causa vulvovaginitis clave en una niña premenárquica es la oxiurasis, ¿no? Definitivamente oxiurasis es la causa más frecuente en niñas premenárquicas y en las posmenárquicas cándida. Acordarse, vulvovaginitis, infección comienza en la vulva, se disemina en la vagina. Etiología es secundaria, contaminación, mala higiene, irritación por sudoración, ropa interior, etc., ¿no? En adolescentes, la infección primariamente es vaginal, secundario etiología sexual, actividad sexual, puede presentar descarga fétida, molestias hipogástricas, dolor, prurito vaginal y vulvar. Descarga vaginal fétida, mucopurulenta y con estrías de sangre en niñas prepúberes causada por resto de papel higiénico en cavidad vaginal. En adolescentes puede haber cuerpo extraño, más común es el tampón, ¿no?
El tratamiento consiste en remoción del cuerpo extraño. Ojo, esto es algo bastante frecuente, ¿no? Secreción vaginal persistente en niñas prepúberes, muchas vamos a encontrar cuerpo extraño también. Vulvoginitis es frecuente en la adolescencia por cándida, como ya habíamos comentado. Es infrecuente en niñas prepúberes. La clínica es descarga vaginal blanquecina, no fétida, prurito y disuria. Bueno, eso ya está. Enterobiasis, prurito perirrectal y vulvar, apremiante nocturno. En la confirmación diagnóstica, en realidad, es visualizando los gusanos, ¿no? El enterobius viaja todas las noches, ¿no?, hacia la zona del esfínter anal, donde deposita sus huevos, y es muy difícil a veces de encontrarlo en los exámenes parasitológicos. Es muy difícil encontrar el huevos de enterobius. Y inclusive el test de cinta adhesiva, que se llama test de Graham, a veces también sale negativo. Entonces, lo más importante es a veces es hacer que la mamá revise a la niña en las noches para la observación de estos gusanitos, ¿no? El tratamiento de elección es mebendazol, 100 miligramos vía oral, dosis única y repartida en 2 dosis 2 semanas después. En cuanto a tricomonas, es una causa muy poco común de vulvoginitis en niñas y adolescentes. Hay que sospechar abuso sexual si es que se presenta. Descarga vaginal fétida, eritema vulvar, hemorragias puntiformes de vagina y cervix. Herpes virus tipo 1 y 2, transmisión primariamente sexual. También en niñas prepúberes, sospecha de abuso sexual. Prurito vaginal, disuria y dolor localizado. Tratamiento de elección aciclovir vía oral, baños de asiento y emolientes. Clave A. 31. Respecto a la lactancia materna en el Perú, ¿cuál es la conducta a seguir en una madre adolescente con infección por VIH cuyo hijo nace sin evidencia de dicha infección? No debe darle de lactar. Ya hemos dicho como varias preguntas de esos. Si fallan ahí ya. Niño de 5 años que presenta diarrea y estomatitis recurrente. Hepatitis, hemoglobina de 6.8, persistente desde hace 45 días. Ubique este paciente de acuerdo con la clasificación clínica para niños infectados con HIV. B. A ver, acordarse de las categorías inmunológicas para VIH en niños, ¿ya? Eso es bien importante. Los niños menores de 1 año solamente tienen categoría 3 con linfocitos TCD4 menor de 750, ¿de acuerdo? En cambio, los niños de 1 a 5 años con menor de 500 y los de 6 a 12 con menor de 200. Un niño de 6 a 12 años se comporta prácticamente como el del adulto, pero un niño menor de 12 meses, yo puedo tener un estadio de categoría C, que antes se decía estadio SIDA, con menor de 750. Categoría 2, 750 a 1500. Y de 1 a 5 años de 500 a 999 y de 6 a 12 de 200 a 499. Con respecto al recuento absoluto en CD4 en niños sanos, van a ser mucho más altos que en adultos y va a disminuir lentamente hasta alcanzar niveles de adultos a los 6 años. Ahora, el porcentaje de CD4 varía menos con la edad y es mejor parámetro en niños menores de 6 años. Por eso es que acá lo podemos ver con valores absolutos o si no con porcentajes. Bien, las categorías clínicas. Entonces, una cosa es las categorías inmunológicas, que son estadio 1, 2 y 3, y las categorías clínicas, donde lo que hay es categoría E de expuesto, o paciente VIH expuesto, que aún no tiene diagnóstico confirmado, categoría N, o no sintomático, categoría A, o con síntomas leves,
categoría B o síntomas moderados y categoría C o síntomas severos. Entonces, yo puedo tener categoría 1, pero sin síntomas, como N1, categoría 1 con síntomas leves, como A1, categoría 1 y síntomas moderados, como B1, categoría 1 con síntomas severos, como C1. Y así sucesivamente podemos tener N3, A3, B3, C3, etc. ¿Ah? Ahora vamos a ver. O sea, las categorías, síntomas, los síntomas por cada uno. N significa que no tenga ningún síntoma. Síntomas leves, vamos a ver cada uno. Ya tienen diagnóstico. En cambio, la E es expuesto. Entonces, N son asintomáticos, no tienen ningún síntoma o signo considerado como resultado de la infección por VIH. O tienen únicamente un solo síntoma de todas las listas de la A. Si tienen una sola, todavía se considera como asintomático. En cambio, cuando yo tengo categoría A o levemente sintomático, tienen que tener 2 o más de estas condiciones y ninguna de la categoría B o C. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, linfadenopatías menores o igual a 0.5 centímetros en más de 2 sitios. Bilaterales equivale a un solo linfadenopatía. Hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infección respiratoria alta recurrente o persistente, sinusitis u otitis media. Eso es categoría A. Para categoría B tiene que haber por lo menos 2 condiciones de estas que vamos a nombrar. Anemia menor de 8, neutropenia menor de 1000, plaquetopenia menor de 100.000, que persiste más de 30 días. Además, si yo presento meningitis bacteriana, neumonía o sepsis, un solo episodio, candidiasis orofaringia, Muget, que persiste más de 2 meses en niños mayores de 6 meses, miocardiopatías, infecciones por CMV que comienzan antes del mes de vida, diarrea recurrente o crónica o hepatitis. Eso es categoría B. También estomatitis por herpes simple, más de 2 episodios en un año, bronquitis por herpes simple, neumonitis, esofagitis, herpes zóster comprometiendo al menos 2 episodios distintos o más de un dermatoma, leiomiosarcoma, nefropatías, nocardiosis, fiebre de más de un mes, toxoplasmosis antes del mes de vida, varicela diseminada y, ojo, neumonitis intersticial linfoide está considerado categoría B y no categoría C. ¿Ya? En cambio, en la C ya encontramos infecciones bacterianas confirmadas o graves, septicemias, neumonía, meningitis, osteomelitis, abscesos, múltiples o recurrentes, 2 episodios en 2 años, candidiasis esofágica o pulmonar, bronquios, tráquea y pulmones, criptococosis, criptosporidiosis, isosporidiasis, enfermedad por CMV, neumonía por neumocistis, toxoplasmosis cerebral, bacteremias por salmonela, infección por Mycobacterium tuberculosis diseminada o extrapulmonar, infección por Mycobacterium avium, encefalopatías, infecciones por agentes oportunistas, deterioro cognitivo, alteración del crecimiento, microcefalia, linfomas, leucoencefalopatía multifocal progresiva, Kaposi, pérdida de peso más de 10%, diarrea crónica más de 30 días, etc. ¿no? Entonces, aquí la clave del paciente es la clave B, ¿no es cierto? Tenía anemia, tenía diarrea, y tenía también hepatitis, ¿no es cierto? Entonces, clave B. Paciente de 16 años, sexualmente activa, quien presenta flujo abundante, espumoso, verdoso, maloliente, acompañado de disuria con eritema vulvovaginal. ¿Cuál de los siguientes microorganismos produce con más frecuencia este cuadro?
¿Clave? ¿Qué opinan? ¿Cándida? ¿Verdoso? Tricomonas, ¿no? Un adolescente de 16 años consulta por dolor intenso de rodilla derecha de 5 días de evolución. En los últimos días refiere haber tenido también dolores en el hombro y codo izquierdo que se dieron espontáneamente. Al examen físico se encuentra febril, con petequias aisladas en tronco y rodilla derecha tumefacta. La paciente relata haber tenido relaciones sexuales sin protección hace 15 días. ¿Cuál es el germen que se debe sospechar en primera instancia como responsable de la artritis? ¿Clave? Sí. Paciente de 7 años, quien presenta una pápula en el frenillo prepucial que en 3 días evoluciona a úlcera con adenopatía inguinal supurativa y dolorosa. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Hemophilus ducrei. Acordarse, clamidia trachomatis es la infección de transmisión sexual más frecuente, ya, prevalencia 18%, su incidencia ha incrementado en las últimas 2 décadas y puede cursar sin síntomas y puede progresar una enfermedad pélvica inflamatoria. Hay dolor pélvico, embarazo ectópico, infertilidad, ¿no? Puede causar cervicitis asintomática, uretritis concomitante, bartolinitis y artritis reactivas. Diagnóstico específico, PCR, inmunofluorescencia directa. Podemos hacer tamizaje por clamidia, embarazadas. Tratamiento acitromicina 1 gramo en dosis única oral. O doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Para embarazadas, amoxi. Gonorrea, segunda infección de transmisión sexual de origen bacteriano más reportada, asintomática en 80% de las mujeres, cuadro clínico posterior similar a la clamidia, puede coexistir en 50% de los casos, infección perinatal severa, infección diseminada 3% con compromiso de articulaciones y piel, compromiso de endocardio y meningio excepcional, diseminación en 50% de los casos favorecida por el periodo menstrual, también por compromiso faríngeo y embarazo. Diagnóstico, cultivo, detección anual para Neisseria gonorrea en embarazadas. Tratamiento ceftriaxona intramuscular. Hay que dar tratamiento paralelo para clamidia con acitromicina. Y sífilis, alto riesgo sífilis congénita. Hay un estadio de latencia, un estadio terciario. El diagnóstico, pruebas serológicas no treponémicas, BDRL y RPR, ¿ya?, que no tienen anticuerpo contra sífilis específicas, y las FTA, que son las treponémicas, que miden el anticuerpo. La idea es que los títulos en las no treponémicas bajen, en cambio las treponémicas, por ser anticuerpos, se van a tener constantes a pesar de que se haya completado el tratamiento. Tratamiento, penicilina, endovenosa o intramuscular. Alérgicos a la penicilina, doxi o tetraciclina, 14 a 28 días. En cuanto al Haemophilus ducrei, hay que desensibilizarlo y podemos utilizar penicilinas, ¿ya?, si es que esto viene. Se puede usar ceftriaxona, ¿ya? Haemophilus ducrei generalmente es bastante contagioso. Los pacientes portadores son asintomáticos y la clásica manifestación clínica es la adenopatía inguinal única unilateral dolorosa que se fistuliza y un tiempo de incubación bastante corto. Papilomavirus humano, infección viral más común del tracto reproductivo, incidencia entre 16 y 20 años. Se ha encontrado prevalencia hasta 50% en adolescentes. Su clínica, forma condilomas, potencialmente oncogénito, y obviamente ahora ya está a nuestro alcance la vacuna, ¿no? Y está en parte del programa del Ministerio de Salud.
Diagnóstico, citología, pruebas de DNA, tratamiento, lesiones visibles, terapias ablativas, 50-70% de recurrencia, subclínicas, tipificación viral. Bueno, aquí es un cuadro para que ustedes vean las dosis por niños, que eso no lo voy a comentar ahora. Clave es la 36. Paciente de 17 años refiere haber padecido una enfermedad venérea sospechándose de sífilis, pero sin especificar tiempo de tratamiento y medicación utilizada. Presenta BDR negativa y FTA positiva. ¿Cómo debe interpretarse estos resultados si se descarta cualquier resultado falso? Clave. Sífilis satisfactoriamente tratada, ¿no es cierto? Porque el FTA me mide anticuerpos contra el LUES, ¿de acuerdo? Y eso nunca va a negativizar. Clave C. 37. Traen a la consulta una niña de 5 años con flujo vaginal, prurito y eritema vulvar. No tiene antecedentes de signos ni sintomatología similar. ¿Cuál de las siguientes es la indicación más adecuada? Clave B. Excelente. Acuérdense que casi siempre los niños pequeños, lo más frecuente que tienen eritema vulvar es por irritación, ¿no? Irritación. Aquí lo más claro es utilizar baños de asiento con un desinflamatorio natural tipo manzanilla, ¿no? No se debe utilizar jabones con pH ácido cuando la zona genital está muy irritada, porque lo que provocan es mucha mayor irritación, ¿ya? El jabón con pH ácido se utiliza como un preventivo cuando la piel está intacta, cuando no está inflamada, ¿ya? Si no, a la pobre niña la van a hacer llorar, ¿no? Sí. Descartarle oxyuros. Hay dos causas muy frecuentes de vulvovaginitis en las niñas. La primera es oxyuros y la segunda es la incontinencia urinaria. Muchas de estas niñas tienen incontinencia urinaria al esfuerzo. Son niñas que cuando se ríen muy fuerte o cuando tosen se les escapan gotitas de orina. Entonces, esa orina provoca una irritación en toda la zona del labio. Entonces, casi siempre van a tener ese problema. Lo que se hace en esos casos, ver si realmente al pujar se le escapan gotitas de orina o ver las truzas que tiene gotitas de orina, es utilizar una capa impermeable entre la piel y la orina. Pueden usar aceite hipogloss, ¿no? Que es una capa impermeable, y vigilar, ¿no? Claro, es que una cosa es tratamiento sintomático y la otra cuatro es tratamiento nosológico, ¿no? Lo primero que va a llegar a la niña es que le duele y le molesta. Y lo que tienes que hacer es tratar su molestia. Obviamente hay que buscarle causas, definitivamente, ¿no? Pero hay que hacer algo mientras tanto. A eso va, ¿no? Hay que descartarle oxyuros, hay que buscarle si tiene o no tiene problemas vesicales, retención vesical, etc. Clave B. 38. ¿Qué estudio debe realizarse para establecer el diagnóstico de infección por VIH en un recién nacido de madre seropositiva para HIV? Clave A, ¿no? Ya habíamos comentado. Antes de los 18 meses no se puede utilizar ninguna prueba serológica. Con respecto a los factores de riesgo para la transmisión perinatal de HIV, señale lo incorrecto. Clave. Habíamos comentado también eso, ¿no? Carga viral alta de la madre es un alto factor, ruptura prematura de más de 4 horas también es otro factor, instrumentación durante el parto también. Y el segundo alumbramiento, al contrario, es protector, ¿no? El primero es el que lleva la peor parte. Clave D. 40. ¿Cuál de los siguientes es el efecto tóxico más frecuente de encontrar en un paciente HIV positivo que recibe sidobudina?
Eso es clásico, ¿no? 41. Sobre el diagnóstico, vamos a avanzar hasta las 50 y ya tomamos un descanso, ¿de acuerdo? Sobre el diagnóstico de un VIH positivo, ¿es falso que? ¿Clave? ¿Qué opinan? ¿Una inmunoglobulina G positiva en un lactante de 10 meses indica infección activa por VIH? No, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar hasta los 18 meses. Todo el resto sí es correcto. (42) Una niña de 11 años de edad presenta flujo vaginal abundante, persistente, con irritación de piel y labios mayores, no pruriginoso. Indique cuál es el diagnóstico más probable. Hay que tener en mente, ¿no?, que esa niña lo más probable es que tenga una leucorrea fisiológica. ¿Qué cosa es una leucorrea fisiológica? Es una secreción que empieza, ¿no?, casi siempre en la pubertad, ¿no?, para que mantiene la zona vaginal húmeda, ¿no? Entonces vamos a tener una leucorrea fisiológica y que es normal. A diferencia de una vulvovaginitis donde hay prurito, hay irritación y hay mal olor. Clave A. 43. Un niño de 18 meses, quien gozaba de buena salud, fue cogido por los brazos para subirlo 2 escalones. Lanzó un grito y después se limitó el empleo de su brazo izquierdo. El diagnóstico más probable es... Clave D. Luxación del húmero. ¿Cómo? A ver, ¿la parálisis de Erbs puede ser o no puede ser? La parálisis de Erbs. ¿De dónde tenían que haberlo cogido? Del cuello, ¿no es cierto? Lo tienen que coger de la cabeza y levantarlo del cuello para que haya lesión de plexo braquial, ¿de acuerdo? En cambio, ha sido cogido, ¿de dónde? Por los brazos, ¿de acuerdo? Ha sido cogido por los brazos. Entonces, para subir los 2 escalones. Lo típico es la subluxación de la cabeza del radio. ¿Qué ocurre? Cogemos al niño, o el juego típico de que coges al niño con las 2 manos y le das vueltas, puede provocar una subluxación de la cabeza del radio, ¿no? O estás llevando con el niño corriendo a la mamá y hay escaleras y el niño sale ahí flotando. Eso es otra cosa que puede pasar, una subluxación de la cabeza del radio. Es bastante frecuente eso, ¿ya? Es uno de los accidentes más frecuentes que ocurre en los niños. Si no les ha pasado es porque sus niños son fuertes, ¿no? 43, clave C. (44) Un niño de 2 años, previamente sano, llega a la guardia por haber presentado crisis de tos emetizante, acompañado de cialorrea, mientras jugaba con juegos de su hermano mayor. Hecha la evaluación inicial, solicita por un examen radiológico, un par radiológico de tórax. Observa la imagen compatible con una batería plana en el tercio superior del esófago. Señale la conducta correcta a tomar con el paciente. ¿Qué haremos? Le hacemos endoscopía, esperamos a que baje. ¿Cuál es el riesgo? ¿Ah?
¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y a qué tiene esa batería? Esa batería... ¿Ah? ¿Ah? Es una batería plana, ¿no es cierto? Las baterías planas, las de reloj, las baterías planas, ¿no? Generalmente son baterías con álcalis, ¿no? Y entonces, estos son problemas porque si se disuelve puede provocar una destrucción del esófago. Entonces, es una emergencia. Hay que entrar con endoscopía y retirarla inmediatamente. ¿No? ¿De acuerdo? Clave A. 45. Un niño que sufrió traumatismo encefalocraniano presenta apertura ocular ante estímulo verbal. Respuesta verbal confusa y localiza el dolor. El puntaje de Glasgow correspondiente es... ¿Clave? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los accidentes? En general, en niños, es la causa más frecuente de mortalidad a todas las edades, menos en el primer año de vida. Cuando uno revisa las epidemiologías de los accidentes, de las muertes, de la mortalidad en niños, menores de un año, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte? Infecciones perinatales, ¿no? O trastornos perinatales. Infecciones no, sino trastornos perinatales en general, ¿no? Prematuridad y todo eso. Pero después del primer año, todas las causas de muerte más frecuentes por grupo etario siempre van a ser accidentes, ¿no? Y entre los accidentes podemos tener caídas, accidentes de trauma, traumas penetrantes, maltrato, violencia, etc. Siempre en ellos, igualito, vamos a hacer el ABCD. Ojo, no confundir una evaluación de un paciente crítico de una evaluación de un paciente en paro. Una evaluación de un paciente en paro ya no se hace el ABCD, ¿no es cierto? ¿Cómo es ahora? ¿Ah? No, CAB, ¿no? Empiezas con compresiones, pero es un paciente en paro, ¿ya? Un paciente crítico, seguimos haciendo el ABC, ¿no? Luego es la evaluación primaria y hacemos la evaluación secundaria. Y recordar la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow tiene 3 grandes ítems, ¿no? Ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta motora tiene 6 puntos, la respuesta verbal tiene 5 puntos y la respuesta ocular tiene 4 puntos. Hablamos de un punto, no hay 0 en la escala de Glasgow, un punto cuando no abre los ojos, cuando es al dolor 2 puntos, cuando es a la voz 3 puntos y cuando es espontánea 4 puntos. Respuesta verbal, ausencia es 1, mascullada es 2, inapropiada es 3, confusa es 4 y orientada es 5. Motora, ausencia 1, en extensión es 2, en flexión es 3, retirada al dolor es 4, localización al dolor es 5 y obedece órdenes es 6. Eso es lo que nosotros siempre tenemos presente. Pero existe una escala modificada de Glasgow en niños, ¿ya? Para niños pequeños, ¿de acuerdo? En donde la respuesta verbal es la que varía, ¿ya? Igual la apertura de ojos espontánea, órdenes al estímulo doloroso o ausente, pero el llanto se cambia, ¿no? Porque las palabras apropiadas y sonrisas o fija la mirada y sigue objetos es 5. Tiene llanto pero consolable es 4. Llanto persistente o irritable es 2. Agitado, es 3. Agitado es 2 y sin respuesta es 1. ¿Ya? Y la respuesta motora es igual, obedece órdenes, localiza el dolor, retira el dolor, flexión, extensión y ausencia. Muy bien, entonces en este 4, la clave sería, bueno, esto es lo mismo, 13 a 15, moderado de 9 a 12, texto severo 8 puntos o menos. Aquí el puntaje sería, ¿cuánto salió? Clave C. Siguiente. 46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre quemaduras es correcta? ¿Puede ocurrir injuria inhalatoria en ausencia de quemaduras en piel? Sí. ¿No es cierto? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de injuria inhalatoria generalmente es frecuente? ¿Ah? ¿Perdón? Puede ser edema de glotis, lesión a nivel de mucosa nasal, ¿no? Entonces, todo eso puede provocar alteraciones severas en un paciente quemado. Ante un gran quemado, la primera acción a llevar a cabo es indicar un plan de hidratación. Como en todo paciente crítico, siempre es un ABC, ¿de acuerdo? ¿Debe sumergirse la zona afectada en hielo? No, es en agua, ¿no? O en cloruro en todo caso. Debe indicarse primero tratamiento antibiótico profiláctico, igual, ABC. Clave A. 47. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas sugiere el diagnóstico de cuerpo extraño nasal en un lactante? Secreción maloliente y obstrucción nasal unilateral, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer diagnóstico diferencial es con pólipos, ¿no? Pólipos nasal. En cuanto a quemaduras, hay una diferencia, ¿no? De acuerdo al grado, primero, segundo y tercer grado, si compromete epidermis, segundo grado si compromete dermis y tercer grado si compromete el celular subcutáneo. Después hay otra cosa interesante que es la variación de la regla de los 9, ¿no? En adultos, la regla de los 9 se cumple cabeza, brazos, miembros superiores son 9%, miembros inferiores son 18%. En niños es 9%, 9% y miembros inferiores 13.5%. Nueve. En miembros inferiores son 18% en adultos, en niños es 13.5%. Varía en las piernitas. Esto es en niños. Ahora, cuando veo infantes o lactantes, ahí va cambiando de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad va variando. Ese es un poco más completo. En general, la clasificación por la extensión de las quemaduras son menor del 10%, del 10 al 30% y muy graves cuando es más del 30%. Tratamiento, hidratación, manejo del dolor, protección gástrica, soporte nutricional. Quirúrgico, escarectomía para lesiones subdérmicas, ¿no? Fasciotomía. Okay. Esto era clave B, ¿no? Secreción maloliente. 48. La inmovilización de la columna cervical en un paciente pediátrico la inmovilización de la columna cervical en un paciente pediátrico traumatizado está indicado en todos los siguientes excepto o sea, la idea de la inmunización de la columna es evitar la tracción de columna cervical, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que hacer una maniobra específica. ¿Cómo se llama esa maniobra? Para abrir la vía aérea sin traccionar la columna cervical. La luxación de la mandíbula, ¿no? Poner los gonios hacia adelante y en lugar de hacer la apertura de la mandíbula hacia arriba, coges tus índices en los gonios y traccionarla hacia atrás, ¿ya? Eso se llama subluxación de la mandíbula. Mantienes la vía aérea permeable sin traccionar la columna, ¿ya? Eso se tiene que hacer en todo paciente que tiene sospecha de lesión de columna cervical. ¿Quiénes podrían ser? Paciente que tiene lesión craneal, fractura de primera costilla, dolor de cuello, caída, pero ahogamiento no, ¿no? Clave E. 49. Un niño de 3 años sufre tras incendiarse su casa, quemadura de cabeza en forma completa y su pierna derecha. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada?
¿Cómo lo han calculado eso? ¿La ve? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo haríamos? La edad está entre los 1 y 5 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Asumamos que sea el más grandecito, ya que sea de 5 años. Entonces tenemos que la cabeza, ¿cuánto tendría que ser? ¿Ah? Estamos diciendo que la mitad de la cabeza es 6.5, ¿no es cierto? ¿Sí? 6.5, o sea, 13 en total, ¿de acuerdo? Y tendríamos para una pierna, sería B y C, sería 4 más 2, 6, ¿no es cierto? Y la mitad, 4 más 2, 6, 6 3 cuartos, 6.75, ¿no? O 7 y 2, 14, ¿no? 14 más 13, ¿no? Aproximadamente sería 27%, ¿no? ¿Ya? Por eso es que ponen la clave ahí como 30, ¿no? En general es una pregunta que no es muy, es demasiado específica, ¿no? Pero en general usan estos cuadros para eso. Una parte práctica es utilizar simplemente la regla de los 9, para tener una idea, ¿ya? Si uno usa esta práctica, ¿no? ¿Ya? Uno ve esto y mira, regla de los 9 sería 9 más 13.5 sería, más o menos sería 22.5, ¿no es cierto? 22.5. Entonces podríamos utilizar eso. Pero si uno quiere ser más específico, porque esto es para niños grandes, ¿no? Cuando te dan un niño pequeño, tienes que ser más específico. Generalmente cuando habla la regla de los 9, utiliza para niños mayores de 5 años. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeño sea, esta área de superficie va a ser mayor, y por esa razón que sale más, ¿no? Bueno, según la clave acá es 30. Lo hemos calculado para 5 años como 27, pero
está entre 1 y 5. Si yo tomo con 8 me va a salir más de 30 probablemente. Por eso cansa el promedio. Sí. Bien, seguimos. La última, la 50, y nos vamos a descansar. ¿Cuál es el cuerpo extraño que es ingerido con mayor frecuencia por menores de 3 años? En general. Las monedas, ¿ya? ¿Ah? Es que generalmente las monedas son lo que más tiene al alcance de la mano de los niños. La parte de un juguete es más difícil que coger, ¿no? Y no sabes qué es parte de un juguete, pero lo que dice la revisión es cuando ves porcentaje de cuál es el cuerpo extraño más frecuente, es monedas. Van a emergencia. Eso sí no sé. Los que van más a emergencia es monedas. ¿Cuál es por ejemplo, cuál es la intoxicación en general por la cual van más frecuente a emergencia los niños por ingesta de algo? Ingesta no, ingesta de algún tóxico. ¿Qué tóxico es más frecuente? O sea, cuando uno revisa acá la literatura en el Perú y ve, no, es hidrocarburos, ¿ya? Y lo más frecuente es el querosene que utilizan para cocinar, ¿no? En los pueblos jóvenes. Lo guardan en botellas de gaseosa o en cola gaseosa y los niños se lo toman, ¿no? Entonces, nosotros no vemos eso, porque la mayoría no cocina con querosene, pero en los pueblos jóvenes sí, ¿no? Entonces, en los lugares pobres es la causa más frecuente de intoxicación por querosene. ¿Qué se hace en una intoxicación por querosene? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, silencio. ¿Qué hacemos en una intoxicación por querosene? Nos viene un niño que huele a querosene, que la mamá dice que se ha tomado la botella donde tenía querosene. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Le inducimos el vómito? No, está contraindicado, ¿no es cierto? La inducción de vómitos en hidrocarburos está contraindicado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es sacarle toda la ropa y bañarlo. ¿Por qué? Porque sigue inhalando el querosene. El querosene es un hidrocarburo volátil. Mientras todo esté impregnado en querosene, él va a seguir inhalando y va a seguir intoxicándose. Entonces, hay que sacarle toda la ropa, retirarle la ropa, bañarlo. Es lo primero que hay que hacer. ¿Cuál es el mayor riesgo de una intoxicación por querosene? Neumonitis química, ¿ya? La neumonitis química. Por esa razón que todo paciente intoxicado por querosene debe quedarse en observación mínimo 6 horas, a ver si empieza a tener distrés respiratorio o un poco de tirajes, hay que tomar una placa y si vemos neumonitis se queda, ¿no? Porque va a requerir oxígeno. Y la neumonitis por querosene, como toda neumonitis química, el manejo es absolutamente de soporte, hasta que mejore. Ok, descansamos unos 15 minutitos, tomamos líquido y venimos. Aquí está, antes de que se vayan, apuntan en la lista, por favor.